¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo capítulo de Conversando con tu Ser. En esta ocasión tenemos otra invitada especial, la doctora María Teresa Medina, que nos acompaña hoy, que está con nosotros, que nos está honrando con su presencia. Ella es especialista en psicología conductual y tanatología. Si gustas presentarte ya, doctora. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad de estar en este programa que además tiene muy bonito nombre. Gracias. Soy María Teresa Medina, efectivamente soy psicóloga y tanatóloga. Tengo un consultorio aquí en la Ciudad de México. Mi teléfono es 55 34 07 43 29 para las personas que así lo requieran. Entonces, pues empezamos, Diego. Sí, sé que eres claro, una persona que te preparas mucho, te agradezco de antemano pues las preguntas que nos van a ir conduciendo en este tema. Sí, pues de primera instancia, ¿qué es la tanatología? Bien, la tanatología tiene relativamente pocos años aquí en el país. En otros países, esto es desde Estados Unidos, con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la primera tanatóloga que existe, o que todo sí existe. En este caso, la tanatología en orígenes como palabra es thanatos, muerte, logos, tratado. En general sería tratado de la muerte. Sin embargo, esta es un proceso que tenemos todas las personas cuando existe una pérdida humana. En el caso de la muerte puede ser una pérdida laboral, de un trabajo importante, la pérdida de la salud o la pérdida de una relación, como es el caso de algunas personas que tienen una convivencia, un matrimonio o un noviazgo y ya no lo pueden continuar. Entonces la tanatología aborda no nada más la pérdida física, sino que cualquier tipo de pérdida. Así es, de muerte, pérdida como muerte. O sea, podría ser también una relación de pareja, así podría ser un familiar que se fue de la casa, ¿no? O sea, no necesariamente una muerte física, sino también puede ser simbólica, ¿no? Así es. La muerte simbólica. ¿Y qué tipo? ¿Cuál es el proceso de la tanatología en su abordaje? O sea, ¿cómo se maneja cómo das el seguimiento a una persona que solicita tu ayuda? ¿Cómo es? Sí, bueno, inicialmente la persona tendrá que solicitar la atención. Muchas veces son los familiares de la persona doliente quien le dice: es que requieres una atención porque ven que les está haciendo difícil el tránsito de esta pérdida. Y pues acuden para conocer qué es lo que está ocurriendo, porque no se sienten bien, porque se sienten muy mal emocionalmente hablando. En ocasiones no pueden continuar con su vida cotidiana, con la vida que tenían antes de esta pérdida, dependiendo de cuál sea, y pues es cuando llaman, cuando buscan un apoyo. Ok. ¿Y cuál es el rol del tanatólogo en el acompañamiento? ¿Qué rol tiene? Sí, exactamente, es de poder conducir o acompañar en el tránsito de este proceso que hablamos, que hay un proceso de duelo detrás de toda pérdida, y en este proceso pues hay diferentes etapas, que son 5 etapas las que se deben transitar. Una de ellas, la primera, pues es la negación. Esta negación lo pasamos cuando, en el caso de la pérdida de una persona, la pérdida física, nos mencionan que ya no está, que murió, que se enfermó, y lo primero es que no es cierto. Eso no es cierto, no es posible, pero ¿cómo? Es que estaba bien, es que salió de la casa, ¿cómo es posible que ya no regrese? Esto es para evitar que el consciente tenga un golpe tan fuerte que incluso la persona se pueda desconectar en ese momento. Entonces, no es cierto, esto no está pasando. Esa es la primera etapa, la negación. Después viene la etapa del enojo, el enojo de cómo es posible que haya sucedido esto, a ver quién tiene la responsabilidad o culpa,
el hermano tiene la culpa, el médico tiene la culpa, en ocasiones hasta Dios, ¿no? Las personas se enojan, ¿no? Nos enojamos con Dios porque está sucediendo algo que no nos gusta. Okay. Entonces, esa es la segunda etapa. Viene la de depresión, otra o tristeza derivada del evento, una tristeza o depresión reactiva que se llama por el evento, en donde las personas pues a veces no tienen ganas de comer o comen mucho, dependiendo de cada una, duermen mucho o no duermen. También son como los síntomas que hacen que requiera el apoyo de alguien. Está la cuarta, que es la negociación. Esto es, si empiezan a entender que hay una pérdida y cómo pueden empezar a manejarla, viviendo, continuar con la vida con esa pérdida. Finalmente la aceptación. La aceptación. Y de esas etapas, ¿cuál sería la más difícil de procesar? Creo que el enojo, porque la persona está enojada muchas veces con ella misma porque hay una culpa del famoso, o muchas veces la palabra hubiera. Él hubiera, en determinado momento, a lo mejor hubiera hablado con alguien que él creía importante, o en el caso de la pérdida humana, pues lo hubiera cambiado de médico, o hubiera comprado otros medicamentos u otros elementos que requería la persona. Entonces, o también él hubiera estado mejor con ella en cuanto a la relación o el vínculo que tenían. Entonces, ellos sienten esa culpa, pues son como te comentaba, lo que les carcome, y tienen que buscar ayuda para ir desmenuzando ese hubiera. Nuevamente, como tanatóloga, mi posición es que las personas tienen un inicio, que es el nacimiento, y un fin, que es la muerte. En medio de esto, nosotros sí podemos decidir, la persona puede decidir. Sin embargo, el nacimiento y la muerte ya está. Entonces, ¿cómo llegas a este punto de la muerte? Eso es tu decisión. Y pues habrá que entender que son efectivamente ciclos, ¿no? Hay personas que mueren a los 10 años de vida, a los 5 meses, a los 30, a los 50, a los 80. Hay personas que mueren a los 100 años. Últimamente me he encontrado a muchas personas que mueren o que tienen esta vida longeva de 100 años, 90 y tantos años. Okay. Y dentro de la tanatología, ¿cómo influye la cultura y la religión? Es importante, es muy muy importante, porque hemos pasado a lo mejor por una pérdida humana, insisto, a lo mejor de algún trabajo o de alguna relación incluso. ¿Y qué es lo que te dicen? Ay, no llores, ya lloraste, ya reponte, sí, sé fuerte. Minimizan tu dolor. Claro, y no es así, tienes que manifestarlo. ¿A través de qué? A través del llanto. El llanto no es ni una manifestación de debilidad ni una manifestación de fortaleza, es simplemente una manifestación de dolor, ya sea físico o emocional, y en este caso es emocional por esa pérdida del vínculo que tenías, ya sea en la relación, en el trabajo o con la persona que ya no está. Entonces, ¿qué te dicen? No llores, sé fuerte, o qué débil eres. No es cuestión de ello, ¿no? Ahí influye se me fue la palabra. Lo cultural, perdón. Lo cultural, ¿no? En cuanto a que en el caso de la pérdida también te dicen, es que no lo vas a dejar descansar. No va por ahí. Es que la persona que se queda en la vida es la persona que tiene que estar bien. La persona que trasciende, ella va a estar muy bien. Okay. En este caso. Y en cuanto a la religión, pues sí, porque hay familias en donde unos son católicos a lo mejor de religión, otros son cristianos, a lo mejor otras personas no tienen ninguna creencia, y en el momento de coincidir en un pues evento de que velan a la persona o de que quieren estar acompañándolo, no saben desde dónde lo van a hacer, ¿no? Y desde dónde, pues yo sugiero que sea desde lo que era la persona que ya no está. Si era una persona creyente,
católica, por ejemplo, pues tener un ritual de ese tipo. Un respeto a sus creencias. Así es. Y no a las personas que se quedan. Ajá, sí, a la creencia de las personas que están, ¿no? Sino Así que es. pues, a quien están pues honrando, ¿no? Así es. En su así muerte. es. Y en el caso de los niños, ¿cómo es el abordaje de la muerte? ¿Es distinto al del adulto o es igual? ¿Es lo mismo? Fíjate que no, Diego. Y es muy importante porque pues en ocasiones ocurre que los hijos tienen las primeras pérdidas pues los abuelos, ¿no? Que son los que tienen pues mayor edad. Y a veces tienen un vínculo muy importante con los abuelos, incluso pues actualmente muchos hijos están cuidados o al cuidado del abuelo, porque los papás trabajan, en fin. Entonces cuando muere el abuelo, se les tendrá que decir inicialmente que murieron, no que se durmieron o que se fueron al cielo, sino ellos entienden, los niños son muy concretos, no son tan subjetivos. Entonces se les tendrá que decir que ya no tienen signos vitales. Esos signos vitales tienen que ver con caminar, con oler, con ver, con hablar. Ya no están aquí en la vida, para que ellos también así lo vayan procesando. Y claro que dependiendo del vínculo, pues ellos también tienen que ir demostrando la tristeza. Y los adultos pues entender y decirles, sí, estás triste porque ya no está tu abuelo. Entonces, tu recomendación como especialista es que a los niños se les hable como son las cosas. Así es. O sea, porque luego siempre tenemos como esa idea, ¿no? De inventarles historias o así, ¿no? Así es, ¿no? Que se les diga la verdad. Evidentemente que también, dependiendo de la situación, no crudeza. La crudeza tener tacto. Así es, pero lo más cercano a la realidad, los niños lo van a ir procesando. Insisto, son los niños muy concretos, no son tan subjetivos. A veces ellos lo que extrañan es eso que obtenían y que tenían de parte de la persona que ya no está, ¿no? Te comentaba que en algún momento pues una paciente niña me decía y estaba muy preocupada porque pues quién le iba a hacer su sándwich para el otro día, independientemente pues del vínculo emocional que tenía con esta persona. Entonces finalmente los niños procesan más rápido, los adolescentes también procesan más rápido que un adulto como tal, porque tienen un bagaje menor en cuanto a experiencias como el adolescente y el adulto. Ah, ok. Entonces es interesante saber eso, que entre más joven eres, más rápido, ¿no? Puedes digerir ese tipo de cosas. En este caso sí, las pérdidas como tal sí. Por la limitación de las vivencias, ¿no? Depende. Comentaba que el proceso de duelo es totalmente individual y particular, precisamente por esto que estás mencionando, de las experiencias que tenemos cada uno. Entonces, en el caso de los niños, pues se reponen un tanto más rápido, porque hay quien va a entrar por ejemplo, en el caso del niño del sándwich, pues a quien se lo haga, ¿no? A quien se lo haga y cómo vaya viviendo ya los días sin esta persona con la cual vivió. Depende, insisto, de cada caso, y de qué vínculo tenían con el abuelo, con el papá, o con algún tío. Hay personas que mueren y que los tíos ni siquiera los conocen o los conocen muy poco, ¿no? Sí. Entonces no hay un gran vínculo. Sí, no, para el niño no duele tanto. Depende del vínculo que tuvieron con esta persona, cuántos años tienen, qué es lo que les dijeron, depende de varios elementos. Tiempo de convivencia, ¿no? Así es. Ok. ¿Y para el adolescente cómo es el asunto? ¿O es igual que el adulto? En el caso de la pérdida de una persona, porque bueno, los adolescentes también son mucha emoción, Diego. Okay. Mucha emoción. Fíjate que también estadísticamente los suicidios se dan mucho en esta época de la adolescencia. ¿Por qué? Por los intentos de... Sí. Porque un adolescente es mucha emoción. Entonces a veces terminan en una relación y quieren desaparecer de la faz de la tierra e intentan quitarse la vida porque no tienen tanta razonamiento,
un adulto tiene más razonamiento. Por lo tanto, lamentablemente, pues no ven la salida a ciertos eventos o problemáticas que tienen e intentan algo en ese momento. Pero pues los adolescentes en esa etapa de la vida, precisamente de la adolescencia, pues juegan elementos importantes como es la creación de su identidad. Entonces son algo no terminado, los adolescentes están en proceso. Esto se puede combinar con la pérdida de una persona y también que ya no haya como una conducción. En la parte de la adolescencia, los adolescentes quieren una conducción. Okay. Y de hecho, por parte de los adolescentes se da mucho el dolor de la pérdida de la pareja, ¿verdad? Claro. O sea, como que eso siempre es como que algo que siempre está en ellos, ¿no? Es que mi primer amor, ¿no? Así y ya es. La vida no tiene sentido, ¿no? Etcétera. Así es. ¿Qué herramientas se utilizan comúnmente en la tanatología? ¿Qué herramientas utilizas para abordar? Uh-huh. Sí, en el abordaje yo lo realizo desde lo cognitivo-conductual, ¿no? Se llevan a cabo algunas tareas, algunas dinámicas como para ir acompañando al paciente en ese proceso de duelo y que vaya pues solventándolas de manera sana hasta que llega a la aceptación que hablábamos, que es la última etapa en donde se da un aprendizaje de esa pérdida, ya sea física, la pérdida de un trabajo o la pérdida de la salud o la pérdida de una relación. Okay. ¿Y habrá gente que pase de la etapa 1 a la etapa 5 así sin pasar por la segunda, tercera y cuarta? O sea, ¿sí habrá personalidades así? O forzosamente sí pasan todos por las 4. Sí, las 5. Sí, tendrán que pasar por estas 5 etapas. Okay. De diferente manera, porque también depende, como lo estamos hablando, de cada persona, de su bagaje emocional, de los vínculos que tenía y que tiene, incluso como apoyo en cuanto a amigos, a familia, a recursos emocionales. Depende de cada caso. De cada caso depende. Y también depende del vínculo de la pérdida, ¿no? Porque si a mí vienen claro. Y me dicen que murió mi tío fulanito que nunca vi en 30 y tantos años, pues no pasó por ninguna etapa. Pues no dices, pues qué mal. A lo mejor dices, pues es que era hermano de mi papá, híjole papá, pues lo siento mucho. Pero el vínculo directo no lo había. No lo había. Así es. Sí. Y en cambio puedes tener a un amigo entrañable que no era tu familia como tal, pero el vínculo era muy fuerte, que dices, es una pérdida muy importante. Sí, y puede ser bastante fuerte, doloroso, aunque no fuera familiar. Claro, ¿no? claro. ¿Y cómo ha evolucionado este concepto de la muerte en la sociedad actual? ¿Tú cómo lo ves? Tocando el tema, por ejemplo, de, pues ahorita en redes sociales, ¿no? Hay un caso muy famoso de una señora que mata a unas personas que muchos tachan de criminales porque pues supuestamente invadieron, ¿no? Yo de las noticias que he visto que han salido, pues bueno, parece ser que sí eran invasores, sin embargo hay muchas cosas que no se aclaran al 100%, ¿no? Claro. Y hay como que esta dinámica en redes sociales, ¿no? En las redes sociales como que siempre les gusta estar como partido de fútbol, ¿no? De que si la mujer es buena y que estos fueron los malos y que qué bueno que la rata se murió, así despectivamente señalan a las personas. Entonces yo ahí veo como mucha frialdad, ¿no? Dentro de las redes sociales. Yo, por ejemplo, por mi parte, cuando vi la noticia, me pongo en el lugar de la señora y pues sí da coraje, ¿no? De que de repente tú llegas a tu casa y que pues estén cambiando la chapa y que aparte creo que por ahí están diciendo que ella sí levantó la denuncia y las autoridades no hicieron gran cosa, ¿no? Entonces, todo eso sí, o sea, sí entiendo, pero también ya así ponerme en la posición de celebrar la muerte de un adolescente, porque hubo muerte de un adolescente, hubo muerte de un señor y creo que hay otro chavo igual menor de edad lesionado. Que salió con lesiones. Ajá, entonces ¿tú cómo ves que la sociedad actual esté abordando este tema de la muerte? Lo que mencionas, Diego, es muy importante porque efectivamente las redes sociales en ocasiones se distorsionan y muy fácil podemos emitir algún juicio. Exacto. Cuando en realidad lo que requerimos es
pues en todo caso analizarlo desde todas las aristas. Aquí y referirnos a los marcos, ¿no? Como para tener cierta claridad, en este caso el marco legal de, pues hubo un atentado contra unas personas que si bien habían cometido, sí, también un acto de invasión, pero para ello hay un marco legal al que te refieres y ellos son los encargados de darle causa a esa situación. No sabemos si estas personas invasores efectivamente, pues desde su punto de vista, no tenían un lugar donde estar y no tiene por qué pagar la otra persona, en este caso la señora, en ese caso pues agredida, ¿no? por su habitación. La muerte a ninguna persona se le puede desear o condenar. De hecho, desde el marco legal no lo hay aquí todavía en México. En otros lugares sí, pero aquí no podemos decir es que se muera él o que se muera aquella persona. La pena de muerte no existe. Y todos tenemos un sentir para las personas que llegan a morir si tenemos un vínculo. En ocasiones sí se puede hacer fácil decir, ay, pues que se muera fulanito porque hizo algo tremendo. No podemos hacerlo así, ¿no? Tan fríamente, no sabiendo las condiciones por las que está pasando una u otra persona. Creo que sí es importante no juzgar, y menos si no contamos con todos los elementos. ¿Y crees que el tener tanta información actualmente ha contribuido a minimizar ese tipo de casos? ¿O qué crees que se deba? ¿A qué crees que se deba que luego minimizan tanto en las redes sociales? ¿Minimizamos qué? La muerte. La muerte. Sí, la muerte, las pérdidas. Lo que sucede es que tú, ¿cuántas veces en el día escuchas que alguien murió? No, pues yo no mucho. Yo no mucho. Tú no Sí, mucho. pero bueno, dependiendo, porque si por ejemplo si me meto a Twitter, Uh-huh. que para mí Twitter es la peor red social, Uh-huh. o sea, tú te metes ahí y esa red social no tiene censura. O sea, tú puedes ver de todo ahí. Entonces, si cuando me meto a Twitter, pues yo creo que ya vi 5 muertes. Pero normalmente como como Facebook, sí. que se murió no sé qué actor, que se murió alguien conocido, o estás en las noticias y también, ¿no? La guerra que ahorita también está. Entonces, siempre está la muerte constante. Incluso si le haces así, Se está muriendo alguien. con cada tronido está muriendo alguien en algún lugar. Entonces, en realidad sí tenemos contacto con la información de que alguien murió. Aquí la situación es que no tienes un vínculo con esa persona, por eso no lo sientes tanto. Pero, sin embargo, pues sí, las redes sociales, con esta información ya tan rápida de las guerras, o de que murió alguien en otro país, en este momento lo sabes, pues sí es algo que exacerba de alguna manera y que de alguna forma también pudiera desensibilizar por tanta información que tenemos. Y como tanatóloga, ¿cuál ha sido tu caso más difícil de abordar o bueno, de apoyar? O sea, algún caso de algún paciente que te haya costado trabajo pues ayudarle o crearle las herramientas. ¿Cuál sería? ¿Te vendría alguno en la mente, así uno en específico? Mira, no me viene a la cabeza algún caso donde me haya sido como muy difícil, no. Depende, como te comentaba, de cada paciente, porque el proceso es individual. A lo mejor uno se tarda más, a lo mejor se detiene en alguna de las etapas, pero finalmente, afortunadamente, todos logran resolver la pérdida. Okay. Y dentro de la tanatología, ¿utilizas conceptos abstractos así como o sea, con tus pacientes, cuando llegas con alguien que tiene creencias distintas religiosas a ti, ha habido como un límite en donde tú no puedes abordar tanto debido a sus creencias y a las tuyas? O sea, por ejemplo, tú eres católica, ¿no? O cristiana.
Yo creo en Dios. Ajá. Todavía no me ubico en una religión en una como tal, religión, pero sí. pero hay creencia de Dios. Por ejemplo, si te tocara algún ateo y tú quisieras abordarle la muerte respecto a Dios, ¿cómo haces esa intervención? Fíjate que no, nosotros debemos permanecer neutrales. Neutrales. Sí, No y mencionas respetando la creencia de cada quien. Okay. Sí, es muy importante. Incluso hay personas que no creen, pero tal vez dicen, bueno, pues es que creo en la energía, creo en el universo. Entonces, hay una parte muy importante dentro de la tanatología que es la espiritualidad, que no tiene que ver con la religión. Ok, entonces en esos temas el tanatólogo no aborda. O sea, los temas religiosos tú no haces intervención. Los abordamos, perdón, Diego, si el paciente le da la pauta, okay, ¿no? Sí, claro, por supuesto que se aborda y muchas veces se toman elementos como para que el paciente vaya saliendo, ¿no? Dentro de lo que él mismo crea. Okay. Pero sí, y también se aborda la parte de la espiritualidad, e insisto, que no tiene que ver con la religión. Ok. Y para los que nos están viendo, o las que nos están viendo que están pasando por una pérdida, ¿qué consejos les darías? ¿O qué pautas con tus herramientas podrías darles, qué elementos podrías darles para que puedan solventar la pérdida, ya sea física de alguien, o a lo mejor una ruptura amorosa, o cualquier pérdida emocional? Claro. Primeramente, que reconozcan que van a pasar por una etapa, un proceso en el cual hay que manifestar el dolor. ¿Y cómo se manifiesta? A través del llanto. Muchas veces algunas personas no quieren llorar porque no se quieren ver débiles o no se quieren ver muy duras, o piensan que no es ya tiempo de llorar. No, sí, es importante para ir procesando el llanto porque duele. El llanto es una manifestación de dolor, física o emocional. Las personas que lamentablemente pasen por una ruptura o una pérdida física, sí sería importante, como un ejercicio, hacer una carta, escribir una carta con la extensión que la persona quiera, con 3 elementos, hablando de lo que le dejó esa persona o ese trabajo o esa relación, lo cual agradece, también ofreciendo o otorgando un perdón a la persona que ya no está por aquello que consideren que tengan que perdonar, y también pidiendo perdón a la persona que ya no está por aquello que ellas puedan o consideren que tengan que perdonarles. Y en esta carta, después lo que pueden hacer es quemarla, y estas cenicitas a lo mejor ponerlas en una macetita para que haya vida nuevamente. Okay. Eso es como un ejercicio que les va a empezar a ayudar a procesar. Y por supuesto, si requieren ayuda, pues que acudan con un profesional para que puedan acompañarlos en este proceso. En este caso, pues creo que va a estar mi teléfono en las redes. Sí, así es. De cualquier manera, nuevamente es el 5534 07 43 29. Estoy a sus órdenes para poder, pues, solventar y acompañar en este proceso de pérdida que tenemos, como comentábamos, de una persona física, de una relación, de la pérdida de la salud, de algo importante para las personas. Perfecto. ¿Y das consultas presenciales y en línea? ¿De las dos o nada más presenciales? Sí, con las dos modalidades, ya sea presencial o en línea, lo hago. Ok, presencial, su consultorio está en Ciudad de México. Para quienes son de la ciudad, bueno, que sepan que pueden, si se acomodan más en la intervención presencial, porque también yo creo que los pacientes también luego prefieren más, ¿no? Una cosa que otra, ¿no? Así es. Y pues bueno, para quienes no tengan la posibilidad, pues bueno, ya saben que también pueden agendar una cita vía Zoom con la doctora María Teresa Medina. Y bueno, vamos a estar dejando sus números de teléfono. Por mi parte sería todo. ¿Tú cómo cerrarías la sesión? ¿Cuál es tu conclusión de lo que es todo el entorno de la tanatología y las pérdidas? ¿Cuál sería la conclusión? Muy bien, pues creo que como conclusión, todo el mundo pasamos por pérdidas. Desde que somos pequeños, incluso con el mismo proceso de vida,
perdemos la niñez para pasar a la adolescencia, de la adolescencia al adulto y del adulto al adulto mayor. Y eso también conlleva una situación de cambios en la vida. Siempre o tenemos algún perrito, alguna mascota que muere desde que estamos pequeños. Viene la pérdida a veces de los abuelos, como comentábamos, lamentablemente de algún familiar. Y en cuanto a que tenemos una relación, pues también hay pérdidas, ¿no? A veces de amigos, a veces de novios, que es parte de la vida. Entonces, entender que el proceso después de una pérdida se pasa manifestando las emociones y que siempre es importante tener la esperanza de que va a regresar la vida de una misma forma, contentos y con un aprendizaje que obtuvimos después de esas pérdidas. Que no olviden que todo siempre tiene un nuevo comienzo. Así es, así es. Y te agradezco mucho, Diego, esta conducción para pues abordar este tema de la tanatología, muy importante. Gracias a ti, Tere, y bueno, sus números de contacto van a estar, y pues gracias por acompañarnos. Ya saben, el canal Amor al Conocimiento. Este es un capítulo de Conversando con tu Ser. ¿Para qué? Para pues conversar con ustedes, con la doctora, y todos vamos a ir adquiriendo un conocimiento de todos, ¿no? Tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Gracias.